Hoy tenemos la alegría de celebrar la solemnidad de Santa Úrsula y sus compañeras mártires, que son las protectoras de este monasterio. Voy hoy a afrontar el tema de la historicidad de la pasión de Santa Úrsula y compañeras, y después la razón para la devoción a ella. No se piense por la primera parte que, bueno, escuchando la primera parte, solo el sermón tendrá sentido hasta escuchar la segunda parte. ¿Por qué digo esto? Porque la llamada Pasión de Santa Úrsula realmente es un relato legendario de una princesa romano-británica. La tradición siempre creyó que había muerto como una mártir cristiana en Colonia, Alemania, alrededor del 383. Alrededor. Desde luego, lo que sí que es seguro es que la tradición de vírgenes siendo martirizadas en Colonia es muy antigua. Sin embargo, la leyenda acerca de ella tiene muchas variantes y reunida entera son más de 100 páginas. Además, para insistir en este aspecto del carácter legendario de ese texto, aunque ella murió en el siglo IV, se cree que en el 383 sin mucha seguridad. Sin embargo, esa vida tal como la tenemos ahora fue escrita en el año 970. Había pasado muchísimo tiempo. De hecho, hasta el mismo nombre de Úrsula no quedó fijado más o menos hasta entonces. En unos relatos la llamaban Úrsula, en otros relatos la llamaban Pignosa, la cual en la versión final acabará siendo una compañera. Parece ser que es la fusión de dos historias distintas. Ese relato legendario dice que fue martirizada con otras 11.000 vírgenes. Hay también muy buenos estudios de cómo los copistas en la Edad Media pasaron de 11 a 11.000. Probablemente la palabra mártires fue abreviada con una M, y ya sabéis que las letras tienen valores numéricos, y en vez de 11.000 mártires vírgenes fueron 11 mártires vírgenes. Se acabó con ese número, que es imposible. En esa época ni siquiera lo que hoy es Alemania entera estaba cristianizada. Lo cierto es que porque la historia tenía tantas aventuras, y de verdad que había muchas aventuras en la historia, venían de la isla británica en barcos, iban a hacer una peregrinación por Europa, llegaron a Roma, el Papa Ciriaco se les une en la peregrinación. El Papa Ciriaco nunca existió, se ha dicho de paso, no hay ningún papa con ese nombre, pero se les une hasta Colonia, y se les unen obispos y jóvenes. Claro, hasta los mismos medievales entendían que era una leyenda, no una verdadera historia. Lo cierto es que porque tiene tantos detalles, su veneración se extendió por toda Europa. Bien, hasta aquí el final de la primera parte. ¿Significa esto que no se le puede tener devoción o cosas por el estilo? No. Yo, tal como lo entiendo, y así lo entienden muchos otros, sí que hubo una mártir y sí que hubo unas compañeras, probablemente 11. Sí que hubo una mártir que tuvo una grandísima veneración en esa época del siglo IV. Y tanta era la veneración que la mente popular
fue enriqueciendo con más y más y más detalles el martirio del que probablemente pues era muy escueto. ¿Qué sabemos de los santos niños que viene a ser de esta época? Nada más que se presentaran ante el pretor y una cierta tradición de donde los ejecutaron, nada más. Pero aquí, por lo que sea, el amor a esa mártir y sus compañeras fue enriqueciendo la historia. Con lo cual, uno sí que puede tener veneración a ella y las mártires. Otra cosa es lo que al final nos ha quedado. ¿Por qué he decidido decir este sermón? Porque ya que tenemos aquí como protectora a ella, por tener una idea de la historia. Pero también porque muchas veces me preguntan, ¿es cierto que se apareció la Virgen en el olmo de tal lugar? ¿Es cierto que ocurrió tal milagro en tal sitio? La inerrancia solo está asegurada en la Sagrada Escritura, nada más. Y después hay un carisma que tiene el Papa y la seguridad de que los concilios universales con el Papa no errarán en la fe, pero la inerrancia solo es de la Sagrada Escritura. Y lo otro es acerca de la acción del Espíritu Santo para que se conserve la fe. Con lo cual, nada tiene en contra la devoción a un santo con respecto a lo que después nos haya quedado históricamente. Este caso es muy claro en la historia de San Cristóbal, totalmente legendaria. Allí sí que no hay nada verdadero en la historia de San Cristóbal. Sin embargo, cuando la gente reza a San Cristóbal, pues hay alguien en el cielo que recoge esas oraciones. Imaginaos que hubiera un santo que nunca existió. Os voy a decir incluso una historia. Corrió bastante por el norte de Europa que una sirena había quedado atrapada en un puerto y que la habían evangelizado y la habían bautizado. Y hubo en algunas iglesias devoción a una santa sirena. Bueno, la gente que rezó incluso a un santo que no haya existido nunca, San Cristóbal puede ser uno de ellos, no se pierden esas oraciones para nada. Dios dice, no, tú vas a tomar las oraciones que dirijan a San Cristóbal. Y lo mismo a todas y cada una de, por ejemplo, las compañeras mártires de las que se han puesto nombres, de Santa Úrsula. ¿Qué debemos decir de los relicarios? Hay reliquias de las que no hay la menor duda. La tradición es constante, clara, nítida. Un ejemplo, el cuerpo de San Pablo lleva allí debajo del altar en la Basílica de San Pablo desde que se hizo la Basílica Constantiniana. Otro ejemplo, la sangre de San Genaro o la de San Pantaleón. Dios ha dicho, esta reliquia es verdadera. Pero después hay otras reliquias que son dudosas. Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que lo que haya en muchos relicarios sean huesos de hombres y mujeres verdaderamente santos, pero que ya en concreto que fuera este santo o el otro, en el devenir de la historia no es tan fácil a veces, porque algunas reliquias han pasado por verdaderas aventuras. Pero allí hay un hombre santo, aunque a lo mejor no sea San Eufrasio o San Baldomero, pero hay un hombre santo que vivió en esos huesos. Imaginaos que, y por eso la Iglesia tiene que ser tan cuidadosa, que se cuelan seguro, alguna resto óseo, etcétera, que no es de ningún santo. No pasa nada. Primero, porque yo pienso que casi todo el mundo se salva. Con lo cual, cuando veneran esos huesos, hay alguien en el cielo que dice, mira,
yo no soy San Marino, pero voy a rezar por ti. Yo no soy tal. Entonces no se pierde ninguna oración y verdaderamente esos huesos corresponden a alguien que está en el cielo. Entonces eso os puede tranquilizar, pero esto también obliga a que la Iglesia tenga que tener sumo interés en que sólo las reliquias verdaderas sean puestas a la pública devoción. ¿Qué hay que hacer con las antiguas? No hay que hacer nada. Ya he dicho, o son del santo o pertenecen a alguien que ya está en el cielo o a otro santo. No pasa absolutamente. Yo cuando beso una reliquia lo hago de verdad de corazón, sabiendo que alguien está recibiendo esa devoción y esa plegaria. Y ya que hemos tocado este tema, si no lo toco hoy, no creo que lo toque ya, una cuestión que se me planteó hace tiempo: ¿qué pasa si miles y miles de personas están orando al mismo santo? Fijaos vosotros cuántas oraciones llegan a San José o a San Francisco mientras que de otros santos no se acuerda nadie. ¿Quién se acuerda de San Abán? Pues sí, fue un santo, San Abán fue un santo, pero no creo que tenga muchas oraciones, ni una en toda la semana. Sin embargo, hay otros que son millones de oraciones. Claro, un santo no es Dios. Dios sí que puede escuchar a todos a la vez en el mismo momento, pero un santo no es Dios. ¿Qué pienso que pasa? Y aquí es una hipótesis que lanzo. Dado que no es Dios, yo creo que hay santos que reciben tantísimas oraciones que entonces, por ejemplo, un San Francisco, pues él acoge todas las oraciones, pero él distribuye a los más santos franciscanos: tú encárgate de esta, tú encárgate de esta otra, tú encárgate de estas. O ellos, a su vez, encargan de otros. ¿Qué hacía el Padre Pío en vida? Recibía sacos de cartas. Pues lo que estoy diciendo, tenía colaboradores que clasificaban las cartas, tal. Yo pienso que, dado que un santo no es Dios, pienso que puede ocurrir esto. Por supuesto que un San José, un San Francisco, escucha todas las oraciones, pero después a lo mejor dice: tú encárgate de estas. Y a lo mejor el mismo San Francisco ora a Dios in solidum, en común. A mí hay gente que me dice: padre, por correo, ¿puedo orar por esto? Otro, un caso de enfermedad, tal. No puedo acordarme de todos, pero cuando estoy en la misa pongo todas las oraciones ante Dios, formando un todo y teniendo conciencia, aunque sea vaga, de lo que me han pedido en general, todos. Yo pienso que en el cielo algo así ocurrirá. Bueno, en cualquier caso, como en los cánones, no en todos, se puede mencionar al santo del día o al patrón, hoy mencionaré no solo a Santa Úrsula, sino con toda devoción a 7 de sus muchas compañeras. Y a pesar de lo que pueda parecer con el sermón, con verdadera devoción, porque este monasterio tiene en el cielo a varias protectoras, varias almas que interceden. Eso no tengo la menor duda. Y por lo tanto, yo en las misas, cuando menciono a Santa Úrsula, de verdad lo hago como el que pide ayuda, sabiendo que está presente. Por eso me gusta mencionar a ella, que los que fundaron esta Santa Casa la pusieron a ella, al padre San Francisco, de toda la familia, y ya en concreto a la fundadora Santa Beatriz. Siempre que pone el santo, no lo ponen todos los cánones, cada día hago a uno. Curiosamente, tan mala memoria para algunas cosas, pero tan buena para otras. Siempre me acuerdo cuál es el último que he mencionado, aunque hayan pasado días de antes.
La intercesión de los santos es un tesoro inmenso. Practicad la oración a ellos porque es tan bonito conocer la vida de un santo y pedirle a él. Ahora, quedaos claro, hubo una mártir al final del Imperio Romano, en la zona de los bosques de la mitad de Alemania, que murió mártir con otras compañeras. Eso es lo importante. Y si además históricamente uno se hace la imagen de lo que debió ser eso, porque lo que tenemos son cuadros flamencos, muchos, que ya son del siglo XV, etc. Pero cuando uno se imagina la verdad histórica de lo que debía ser una cristiana en esa época, Santa Úrsula y sus compañeras pasan a ser personajes de carne y hueso, personajes completamente tangibles, completamente con una cara propia. Y eso es lo que hace que la devoción sea más fácil. Que Santa Úrsula y sus compañeras mártires nos ayuden a todos los que tenemos la suerte de estar bajo el techo de esta iglesia.